Hola, buenas tardes amigos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. A continuación voy a desarrollar el tema referente a la crisis y la finalización del régimen de la Revolución Mexicana. Lo primero que hay que señalar es definir qué entendemos por régimen de la Revolución Mexicana. Pues bien, el régimen de la Revolución Mexicana es una categoría de carácter histórico que una serie de historiadores han utilizado para referir el proceso histórico de larga duración que se traslada aproximadamente de 1940 y que termina probablemente entre 1982, otros consideran que en 1985 y otros más en 1988. Este régimen de la Revolución Mexicana encarna características comunes tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, independientemente de sus evidentes singularidades y particularidades históricas. Estos principios constantes, desde la lógica económica, las podemos ilustrar a partir de la existencia de un Estado preocupado por el fomento y la protección de la iniciativa privada con fines de desarrollo económico. Era un Estado preocupado también por, de alguna u otra manera, atenuar, reducir las contradicciones económicas entre la clase burguesa y el resto de las clases populares. Desde la lógica retórica y desde su narrativa oficial, el régimen de la Revolución Mexicana era un régimen aparentemente comprometido con los sectores campesinos, los sectores obreros, el resto de los sectores populares, pero este Estado, ante todo, partía de la premisa de que mientras mayor crecimiento de la infraestructura y el mayor crecimiento de la economía, mayor distribución en el resto de los estamentos sociales. La característica particular de este régimen es que económicamente ese Estado se preocupó por crear una base, una estructura, una economía protegida ante los vaivenes del mercado exterior y de las empresas transnacionales, principalmente de las estadounidenses. Por tal motivo, en esta larga temporalidad que va de 1940 hasta la década de los 80, podemos encontrar que gran parte de las empresas que estaban asentadas en nuestro país eran mayoritariamente locales, es decir, mexicanas. Del mismo modo, existían unas características desde el punto de vista político. Estas características estaban representadas sobre todo a partir de dos variables fundamentales. Por una parte, un régimen presidencialista en el que la institución presidencial era, de alguna u otra manera, la rectoría que hacía valer y hacía funcionar todos los poderes republicanos, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, como del mismo modo el partido de Estado, que en un primer momento fue el Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente fue el Partido de la Revolución Institucionalizada, es decir, el PRI, y este largo y hondo sector corporativo de organizaciones campesinas, obreras, populares, que estaban constituyendo y formando parte de este engranaje de la política. Del mismo modo, el Poder Ejecutivo era una fuerza que controlaba mayoritariamente la opinión pública de los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, al margen de que existieron algunos ejemplos de prensa independiente
con distinta orientación ideológica en determinados momentos históricos y en determinados espacios geográficos. Y, por último, este elemento político constante dentro de la estructura socioeconómica del régimen de la Revolución tenía un perfil de política internacional con todos sus asegúnes y con todas sus variables históricas de estos largos momentos, fue comprometido con la autodeterminación de los pueblos, con la soberanía de los mismos y sobre todo con una relativa autonomía respecto a los intereses del vecino del norte. Esta autonomía, este margen de maniobra dentro de las políticas internacionales y dentro del panorama y del tablero geopolítico internacional, en gran medida se lograba alcanzar y llevar a la práctica gracias a esa retórica, a ese relato nacionalista que durante muchos años el régimen revolucionario fue llevando a la práctica. Ahora, cuando hablamos de la crisis del régimen revolucionario, necesariamente debemos apuntar, por una parte, las causas de carácter estructural y por otras, las causas de carácter coyuntural. Generalmente, cuando los estudios han abordado el tema de la crisis del régimen de la revolución, han otorgado particular énfasis en describir las causas coyunturales que conllevaron a la precipitación del régimen de la Revolución Mexicana. Sin embargo, tal como lo han descubierto nuevas investigaciones históricas en los últimos años, el régimen de la Revolución Mexicana no se puede explicar en su precipitación únicamente a partir de las variables de carácter coyuntural. Existieron elementos constantes estructurales que, al margen de los éxitos económicos que durante tantos años tuvieron, como crecimientos económicos arriba del 7.1%, como el crecimiento demográfico, como la incorporación de cada vez mayor cantidad de personas a la llamada clase media, y de alguna u otra forma la disminución de las contradicciones sociales existentes dentro de las distintas regiones de nuestro país, hacían ver que el régimen relativamente funcionaba. Sin embargo, existieron esas estructuras que estaban contradiciendo precisamente esos éxitos del régimen revolucionario. Desde el punto de vista político, y estas causas estructurales básicamente se debieron a lo siguiente. Decía yo hace un momento que el régimen revolucionario basaba su legitimidad a partir de la fabricación de un relato revolucionario, nacionalista y popular, y en el que se presentaba ante la opinión pública como un régimen que, a diferencia de la época revolucionaria, es decir, la Guerra Armada de 1910 a 1920, y los posteriores acontecimientos de la construcción del Estado revolucionario del 20 a 1940, y ni qué decir a la anarquía vivida en demasiados periodos durante el siglo XIX, el régimen de la Revolución Mexicana se asumía como un régimen de estabilidad, no solo económica, como hace unos momentos señales, sino también una estabilidad política, social. Hablaban muchas de las veces de la paz social gracias al PRI y gracias a ese régimen revolucionario. Sin embargo, esta paz, que evidentemente existió en algunos lugares, en otros, pues pareciera ser que como tal no existió del todo. Algunos estados, sobre todo del sur del país y algunos también del norte, como Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pues poco o en nada habían cambiado su vida cotidiana en relación a los anteriores ciclos históricos que señalé. En ese sentido, las guardias blancas, la policía represora, el ejército y sobre todo la presencia y represión de los caciques regionales y los caciques locales
provocaron que en el ámbito, sobre todo rural, esa paz, hipotética paz social, pues fuera prácticamente comenzada a ser criticada y desafiada por parte de determinados grupos sociales. Creo que, sin embargo, me parece que caeríamos en un error en creer que este régimen solamente fue criticado políticamente desde el umbral de el campo, de las zonas rurales, en donde quizá el asesinato en el 62 del antiguo capitán zapatista Rubén Jaramillo sea el ejemplo más acabado de esta situación. La crítica al régimen, además que también se manifestó en el campo, también tuvo otros elementos en donde se llevó a la práctica. Rápidamente los categorizaríamos de la siguiente forma. Por una parte, la crítica política al régimen vino desde el mismo seno del régimen, es decir, desde el mismo seno de la llamada familia revolucionaria, con la creación a inicios de la década de los 60 de lo que se conoció como el movimiento de la liberación nacional, que encabezó quizá el personaje, además del presidente de la República en aquel momento, es el personaje más importante, que era el expresidente y el general Lázaro Cárdenas. Y que fue un movimiento que inició en el seno del partido oficial, en el seno del gobierno, en el seno del régimen, y que buscaba la democratización del mismo, la liberación de presos políticos, la democratización de la vida ejidal y de la vida sindical, cosa que, sobra decirlo, no existía para aquel momento, y otros principios que para la década de los 60 sonaban, bajo las condiciones que en aquel momento se vivían, hasta cierto punto radicales, como fue la libertad de expresión y algún tipo de libertades cívicas. Además de la crítica dentro del mismo seno de la Revolución Mexicana, también podríamos encontrar otra crítica en lo que algunos historiadores han denominado como la llamada nueva izquierda, representada, liderada quizá a través de su figura más importante y más conocida como fue José Revueltas, y su cercanía con otros grupos sociales de izquierda como los maoístas y sobre todo los trotskistas, como del mismo modo la cada vez existencia y el protagonismo que lograron alcanzar algunas corrientes políticas como lo que se conoce la Iglesia Social o la llamada Teología de la Liberación en algunas diócesis como la de San Cristóbal, como Samuel Ruiz, o en Cuernavaca, que posteriormente establecieron contactos y lazos con determinados círculos intelectuales, académicos y sobre todo de perfil marxista. Algunas investigaciones recientemente han señalado que estas bases de apoyo de las diócesis cercanas a la doctrina social de la Iglesia y a la teología de la liberación fueron aquellos lugares en donde durante algunos años se desarrollaron los focos guerrilleros que posteriormente alimentarían las luchas armadas en la década de los 70, 80 y inclusive hasta la década de los 90, particularmente con la inmersión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Del mismo modo, quizá la existencia de la mayor crítica política al régimen se manifestó a partir de la propagación y de la multiplicación de una serie de movimientos sociales durante la década de los 60 y la década de los 70 que criticaban básicamente este programa que hace unos momentos hablaba del Movimiento de Liberación Nacional, que eran basadas en sus singularidades y particularidades de por medio, la búsqueda de la democratización de la vida pública, de la democratización de las vidas sindicales, de las vidas ejidales, que como sabemos estaban corporativizadas a las agendas y a los intereses del partido oficial. Desde el punto de vista cronológico, estamos hablando de manera muy concreta a la multiplicación de movimientos sociales que fueron desde el movimiento ferrocarrilero, pasando por el movimiento de los médicos,
Por supuesto, ese cisma y esa explosión social que representó el movimiento estudiantil de 1968, las luchas estudiantiles que existieron, no solamente en la capital del país, porque ese también ha sido un error historiográfico de querer centralizar toda la vida política institucional dentro de la capital de México, sino en otras universidades a nivel nacional, como Puebla, Nuevo León, etcétera. Y ya llegada a la década de los 70, el trauma significativo que representó la represión del jueves de Corpus, en el inicio de esa década, y del mismo modo la existencia ya de una variable muy marcada que anteriormente existía, pero muy focalizada en sus regiones, que era la existencia de la lucha armada a través de guerrillas ampliamente inspiradas por el triunfo y los éxitos sociales de la Revolución Cubana. Y del mismo modo, esta lucha armada tampoco podemos comprenderla como una lucha homogénea, ni tanto en principios, ni en métodos, ni en acontecimientos, pero bien podemos hacer el esfuerzo por categorizarla bajo dos rubros. Por una parte, una lucha rural que comienza también en los 60, con el asalto al cuartel de Madera en la década de los 60, y que ya en la década de entrada de los 70 alcanza su punto de mayor auge en las montañas del sur de nuestro país, particularmente en Guerrero, con los guerrilleros muy conocidos para un sector importante de la población, que fue Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Pero al tiempo que existía la guerrilla rural, del mismo modo también existieron determinados focos de guerrillas urbanas. Quizá el ejemplo más conocido, más estudiado, fue la existencia de lo que se conoció como la Liga 23 de Septiembre, fundada en 1973 en el occidente de México, particularmente en Guadalajara, y que durante toda esa década sufrió acoso, persecución por parte de las autoridades oficiales, del mismo modo como también llevó a la práctica una serie de medidas polémicas de lucha directa armada, en algunos momentos caracterizada por los secuestros, el sabotaje y determinado tipo de asesinatos, y que a finales de la década de los 70, a principios de los 80, prácticamente fue desarticulada. En ese sentido, bajo un rápido repaso, podríamos decir que ese régimen de la revolución comenzó a erosionar su legitimidad y su apoyo por todos estos movimientos sociales, por estos movimientos armados, por todas estas reivindicaciones sociales de distintos estirpe, que fueron desde las nacionalistas hasta las maoístas, las trotskistas, pasando por la lucha armada meramente rural, reivindicativa o de autodefensa, y que al mismo tiempo personificaban otras tradiciones políticas y culturales propias de cada región del país. Sin embargo, quizá el grave problema, sin menospreciar lo político, el grave problema que a la postre desencadenó la precipitación del régimen de la Revolución Mexicana fueron, sin lugar a dudas, los graves problemas de carácter económico que existieron dentro del Estado desarrollista, dentro de la política macroeconómica y dentro de lo que en aquel momento se conocía como el llamado milagro mexicano. La primera variable que habría que señalar, que esto quizá va más por ser un problema de carácter estructural, es un problema más bien de carácter coyuntural, que es el grave problema de la falta de crecimiento económico. Si bien es cierto, por ahí aproximadamente de la década de los 50 hasta probablemente por ahí de 1945 a mediados de la década de los 60, finales quizá de los 60,
El crecimiento económico, de ser milagro mexicano, fue constante y para un país con las características singulares de México, era un crecimiento nada menospreciable. Sin embargo, en los últimos años, los indicadores macroeconómicos señalaban que el crecimiento económico estaba viniendo a la baja. Del mismo modo, existían ahora sí graves problemas de carácter estructural que bien podríamos identificar primero en que el desarrollo y la protección de la industria local estaba básicamente dirigida y financiada a partir de recursos provenientes de la adquisición de deuda. Hay un lugar común en el que se critica la contratación de deuda tanto a los gobiernos de Echeverría y de López Portillo y atizarles toda la responsabilidad de la precipitación económica del régimen. Hay algo de cierto, pero el financiamiento de esa planta productiva mexicana que para 1982 tenía alrededor de 2.490 empresas públicas y otras más de participación mayoritaria estatal y otros más de fideicomisos. Ese desarrollo de infraestructura de economía interna fue financiado desgraciadamente a partir, insisto, de la deuda. Es cierto que también Echeverría, a inicios de la década de los 70, trató de realizar una reforma fiscal para financiar este desarrollo a partir de lo que él llamaba la política del desarrollo compartido, desde una reforma fiscal integral. Sin embargo, el Grupo Monterrey y la iniciativa privada boicoteó esta iniciativa y el régimen tuvo que seguir financiando el gasto público a partir de la deuda. Otro de los graves problemas que teníamos era la balanza comercial, una balanza comercial en el que las exportaciones de México tenían la singularidad que en relación a las mercancías que hacen Estados Unidos de países emergentes por ese momento, como por ahí, sobre todo Japón, pues en términos reales no eran exportaciones del todo competitivas. Y sin embargo, las exportaciones que México sufría eran importaciones que algunas de ellas tenían valor agregado y otras más eran bienes intermedios sobre capital. Es decir, si México producía vidrio, producía petroquímica o producía automóviles o refrigeradores, y México producía estas mercancías para el mercado interno y algunas para el mercado externo, pero esas mercancías eran mercancías finales. Las mercancías intermedias, es decir, maquinaria y otro tipo de materiales, desgraciadamente provenían del exterior y muchas de esas materias primas tenían mal. De esos recursos, de esas mercancías, perdón, tenían valor agregado. Y entonces ahí México tuvo una falta de competitividad en relación a las importaciones externas. Y el otro problema fue que paulatinamente y tras el paso de los años la deuda alcanzó porcentajes muy grandes y por lo tanto se emergieron estos ciclos nefastos para cualquier economista, que es el ciclo del déficit fiscal, el ciclo de el aumento de las tasas de inflación, el aumento de las tasas de la deuda y concretamente el aumento de la transformación del cambio del valor de la moneda. Y por lo tanto, a partir de 1976, México ingresó en un ciclo de constantes depreciaciones del valor de su moneda, pero en el cual alcanzó el grado superlativo en 1982, cuando la moneda mexicana, el peso, se devaluó alrededor del 490% en relación al dólar. Es cierto que desde el punto de vista coyuntural, esta devaluación también en gran medida se debió a que el gobierno José López Portillo adquirió deuda, más deuda, a tasas de interés muy elevada y a plazos a pagar demasiado cortos, porque en efecto, tal y como se ha explicado en muchas ocasiones, cuando se precipitó la caída, cuando se cayó el precio del petróleo internacional, pues sencillamente México estaba en condiciones de
no pagar la deuda que había adquirido en el periodo de López Portillo, de Echeverría, pero también en otros momentos propios del llamado milagro mexicano. En ese sentido, es muy conocida esta historia en el que López Portillo nacionaliza la banca y esas espirales inflacionarias que llevaron a un porcentaje significativo de la población mexicana a pasar de la clase media a retornar a la pobreza, y también a un porcentaje importante de la iniciativa privada a perder ahorros y otros más a sacar sus capitales de la banca comercial mexicana. En 1982 llega Miguel de la Madrid y, como muy bien dijo, mitad chunga, mitad verdad, José López Portillo, este fue el último presidente de la Revolución Mexicana. Porque a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y con el pretexto de resolver los graves problemas de carácter macroeconómico, económico, financiero y sin lugar a dudas también político, lo que ocurrió fue que comenzó un proceso de ajuste estructural dentro del Estado mexicano. Si bien es cierto, como decía yo un momento, en 1982 México tenía alrededor de 4.900 empresas públicas. Al terminar el sexenio de Miguel de la Madrid, solamente quedaban 492. Estas reformas de programas de ajuste estructural y que comenzó a partir de lo que se conoce como el Pacto de Solidaridad Económica, pues las empresas públicas, algunas empresas públicas fueron privatizadas y la política macroeconómica que dio grandes dividendos durante el periodo del régimen de la Revolución comenzaron a ser abandonadas. Concretamente, se redujo el gasto público y se contuvo el salario mínimo por debajo de la inflación. Esas medidas para los inicios de la década de los 80, y con esto voy terminando, dentro de algunos sectores de la iniciativa privada e inclusive de algunos medios de comunicación, sonaban como las medidas apropiadas para corregir los excesos del régimen revolucionario. Sin embargo, como lo hemos observado durante todos estos últimos 38 años de un nuevo régimen que ya no es revolucionario y que ahora algunos especialistas, historiadores, politólogos y sociólogos han denominado como el régimen neoliberal, las consecuencias que provocó esta contención salarial, esta contención del gasto público y la financiarización de la economía y la privatización de empresas estatales, también ha llevado a dar como resultado una estructura socioeconómica con graves problemas de carácter político, económico, social y cultural. Y con esto termino. En 1985 probablemente fue cuando cronológicamente el régimen de la Revolución Mexicana verdaderamente llegó a su fin. ¿Por qué? Porque esa nefasta mañana del 19 de septiembre de 1985 y la posterior réplica del sismo del 20 de septiembre dieron como resultado la comprobación de algo que se sabía desde la década de los 60, de un régimen quizá despreocupado por la mayoría de la población y en donde la sociedad tuvo que salir a las calles a resolver el grave problema que ante sus ojos se presentaba en la capital del país y en algunos estados de la República. Y la otra fecha probablemente sea 1988, no como el fin cronológico del régimen de la Revolución, sino como el principio de la consolidación del nuevo régimen que tendría características similares desde el punto de vista formal al anterior, como ser un régimen profundamente burocrático, corporativo y autoritario, pero con una connotación social, ideológica,
completamente diferente a la del régimen de la Revolución Mexicana. En estos momentos estamos en una etapa muy interesante de la historia de nuestro país, porque se encuentran enfrentadas dos visiones políticas, una que aspira a perpetuar y a profundizar este régimen que comenzó a montarse en 1982 y que se consolidó en 88, y otra fuerza política que está buscando en reestructurar y cambiar este régimen y construir uno nuevo. Bueno, yo aquí le dejo y muchas gracias a ustedes. Chao.